El Ok. objetivo de la mañana de hoy es conversar nuevamente con el doctor Andrés Henao Martínez, quien es infectólogo y es del equipo académico de la Universidad de Colorado o de Colorado University en Anschutz Hospital, en el centro de hospitales que está en Aurora. Doctor, bienvenido, buenos días. Y vamos a arrancar con lo que es el propósito nuestro el día de hoy, que es intentar responder preguntas del público que ya tenemos aquí, pero una pregunta fundamental. ¿Vamos bien o no en cuanto al combate del coronavirus en general en el país y en Colorado? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, parece ser que estas semanas van a ser de las más difíciles a nivel de nacionales. Vamos a tener probablemente el pico se aproxime en la costa este. Y Doctor, perdí su vida. Ok, ahora sí estamos de nuevo con usted en cámara. sí, el país parece que va a tener el pico en las próximas semanas en la costa este, lo que es en Nueva York. Y desafortunadamente, pues se anticipa que el número de casos, no solamente, sino también las muertes. En Colorado parece que el pico es un poquito más retrasado, o sea que de todas maneras estas semanas que se vienen van a ser bien difíciles, pero a lo mejor podamos tener una mejor luz que lo que a lo que nos enfrentamos de aquí en adelante. Ahora, doctor, usted decía en la anterior conversación que esto es una situación, digamos, no prevista, no calculada, la que no se podía tener las proporciones, o sí. Entonces, el punto sería, es si todas estas medidas de aislamiento lo que hacen es de alguna manera retrasan el proceso de contagio y lo reducen. Eh, y usted dice que en Colorado estamos lentos, es que nos tardamos en responder. Sí, lo que pasa es que es difícil anticiparse al momento en el cual debía actuarse, ¿no? De todas maneras, el país en Estados Unidos sí hubo un retraso realmente para estar preparados, no solo en términos de logística, sino para tener disponibilidad de pruebas diagnósticas más rápidas y más contundentes y lastimosamente se perdieron varias semanas. Ahora, Lo que se ha visto es que los sitios que han instaurado aislamiento más oportuno, más rápido, se ha visto que los casos no tienden a elevarse tan precipitadamente como en otros lugares. es decir, que si usted pudiera decir cuáles son, que esa pregunta nos las hace Angelina Faría, cuáles son las medidas sanitarias que están funcionando mejor en el mundo para combatir el coronavirus. Bueno, sin duda el aislamiento social es el número uno y la más efectiva. Si te pones a pensar y cada uno se aísla socialmente, pues la transmisión, las cadenas de transmisión van a disminuir drásticamente. Y lo que se habla mucho es de aplanar la curva. Es decir, que el curso natural de la enfermedad hace un crecimiento logarítmico exponencial de casos muy elevados rápidamente y luego desciende. Lo que queremos es que esa curva no sea tan pronunciada, sino que sea más aplanada. Y eso es lo que hace la determinación básica del aislamiento social, que se determina que es efectivamente en ayudar para ese sentido. Hay Ahora, otras medidas ajá, eso, las que se ha otras ido hablando medidas. últimamente, como el uso de la mascarilla o el tapabocas, eh, que parece que algunos países que lo han instaurado, hubo también la disminución del aplanamiento de la curva. Es difícil estimar exactamente qué tanto colaboró el uso de la mascarilla y el tapabocas para eso, porque fueron países que así mismo hicieron una estricta medida de aislamiento social, que probablemente fue la medida más efectiva. Entonces, el gobierno acá de los Estados Unidos ha tratado de implementar de manera opcional el uso de la mascarilla, que finalmente no te protege a ti, sino que protege de que tú, si estás infectado, puedas transmitir la enfermedad a otras personas. Ahora, pero vamos a casos específicos. Por ejemplo, ¿qué hizo Corea del Sur para detener la enfermedad? ¿Por qué fueron tan Bueno, exitosos? bueno, fueron muchas medidas, ¿no? Pero
Número uno, tuvieron alta disponibilidad de exámenes diagnósticos, es decir, que tuvieron disponibilidad del test para muchísima parte de la población, personas con síntomas o incluso sin síntomas. Entonces, si tú haces una disponibilidad del test a gran escala, puedes lograr identificar casos que incluso no puedan estar sintomáticos y contener mucho mejor la epidemia de esa forma. La otra medida que fue muy efectiva fue el aislamiento social. Y la tercera, ellos hicieron un trazado de las personas y sus movimientos a través de telefonía móvil. Y de esa forma pudieron implementar mucho mejor las medidas de aislamiento. Pero que en este sentido, que llamaban a las personas que habían tenido contacto con el infectado. Correctamente. Sí, claro, y eso usa la tecnología, cosa que eso pudiera hacerse, ¿no? Y lo controlaron. Ahora, vemos que en Estados Unidos no hay pruebas suficientes, vemos que se dice, bueno, si usted tiene el síntoma, aíslese, ya asuma que usted lo tiene. Y luego eh, hay poca instrucción, ok, ¿cuánto tiempo va a permanecer? Entonces, yo pregunto, es que ¿por qué Estados Unidos llega a esta situación? Porque ahí es donde entramos en un terreno político, es que ¿por qué los CDC no estaban preparados? ¿Por qué el país no se preparó para una situación como esta? ¿O es que eso es difícil de estar preparado? Bueno, tenía que haber mucha disponibilidad de tecnología que desafortunadamente últimamente se ha visto un descuido en esa parte, ¿no? Vemos agencias gubernamentales que están a cargo de eso, como la CDC y el Instituto Nacional de Salud, y la misma, un grupo de expertos para el manejo de pandemias y de enfermedades infecciosas emergentes. Todas esas eran herramientas que había disponibilidad para tratar de anticiparse a un evento como este. Y por falta de dinero, por políticas estatales, eh, por movimientos anticiencia, pienso que todas esas estructuras que estaban allí para prepararnos estaban demasiado disminuidas, sin recursos, sin dinero, politizadas. Entonces yo pienso que eso eh, perjudicó mucho la parte de la respuesta que hubiera podido tener este país Y estamos para esa hablando de pandemia. algo reciente, no estamos hablando de 5 años, sino ese deterioro es más cercano. Mucho más agudo, aunque esas agencias desafortunadamente por años han estado descuidadas, ha sido un descuido que ha sido paulatino, pero sí, el descuido se ha exacerbado, se ha vuelto mucho peor en los últimos años. Ahora, visto eso, vamos al otro caso. Ya sabemos cómo se puede aprender de Corea, qué se puede aprender de Italia. Digamos, aprender de lo malo también, que es lo que ellos han hecho tan mal que no debemos repetir aquí. Bueno, volvemos a la misma, fue un país que desafortunadamente no implementó medidas suficientes inicialmente, hubo un retraso muy grande en la implementación del aislamiento social y también la capacidad de hacer pruebas diagnósticas también. Hubo un manejo allí no de los mejores. Ahora, ¿qué información tiene sobre casos en América Latina, como por ejemplo Ecuador, donde hemos visto que hay cadáveres en las calles? Eh, ¿qué hace particular ese caso? ¿O esto es un ejemplo, digamos, sin nada particular? Pues? Bueno, es que el comportamiento de la pandemia en cada país tiene varios factores que la modulan, ¿no? Una es qué tan vulnerable sea su población, es decir, si tiene población de adultos mayores, si tiene población que sea obesa o población con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Ese segmento de la población puede modular qué tan severo o no puede llegar allí. Otros factores sociodemográficos que son importantes no solo para el coronavirus, sino para cualquier otra enfermedad infecciosa, son acceso a salud, nivel de pobreza, qué tan fácil es aislarse, porque el aislamiento social en muchas circunstancias es un privilegio.
Hay Claro. personas que por su pobreza, por su necesidad, tienen que salir a la calle y buscarse su recurso diario. Entonces, todos esos factores juegan un papel fundamental. La accesibilidad al diagnóstico, la accesibilidad a cuidados básicos de salud. Entonces, por eso vemos que unos países tienen mejor respuesta que otros. La parte de clima es también importante, no se sabe qué tanto module las temperaturas ambientales a la transmisión, eh, porque se ha visto igual transmisión en países donde vienen del invierno o entran a la primavera, pero también a nivel de países tropicales. Claro, y que Entonces, hay muchos es el factores caso allí que juegan. el caso de Dime. Ecuador, porque a mí me extraña mucho que el brote mayor no está en Quito, sino que está en Guayaquil, que es costero. Entonces, esa teoría de que está solamente en un paralelo, es lo que usted dice, que es una cosa que varía, ¿no? Exactamente, y hemos visto también acá en Florida que los casos también se han disparado enormemente, donde uno piensa que el clima es más caliente. Entonces, la verdad no se sabe bien. El factor en Ecuador puede ser que no tenga una red de estructura social muy fuerte, y una vez que tú tengas una pandemia, y lo que se ha visto en Italia, eso colapsa los sistemas de salud. Entonces la gente también con otro tipo de enfermedades agudas que necesitan atención médica también van a sufrir porque no van a tener un sistema de estructura de salud estable. Entonces vamos a ver un exceso de mortalidad que va a pasar más allá de las infecciones por coronavirus, sino que se van a ver visto por otras causas también. Ahora, el caso de Centroamérica, donde, digamos, visto esto en conjunto, lo que hizo Nayib Bukele en Salvador y luego el presidente Yanatey en Guatemala, que digamos se anticiparon, tomaron medidas temprano de aislamiento del país y de cierre de aeropuertos. ¿Eso qué le parece en términos de una estrategia global? Es bien recibida, ¿no? Los gobiernos que se anticipan, ¿sí? Al manejo lo más pronto posible y ponen medidas muy bien implementadas de aislamiento social, de habilidad de pruebas diagnósticas, son los que mejor van a controlar la pandemia. Doctor, hay otra dimensión importante que también me hacían las preguntas, ¿no? Eh, un poco vemos ruedas de prensa diarias del presidente Trump y su equipo, del gobernador un poco menos frecuente, pero igual, 2, 3 horas. ¿Cómo es, o digamos, qué peso tiene la información oficial pública en una crisis como esta? ¿Es correcto el exceso de ruedas de prensa o eso no es exceso y tiene que ser de esa manera? ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué dicen los expertos como usted? Bueno, el mejor manejo que se hace de situaciones de crisis de salud pública como esta es tener un panel de expertos que tengan saludistas o especialistas en salud pública, infectólogos, epidemiólogos, y que tenga un representante de un SAR que dé la cara al público y mantenga un diálogo dinámico con el público y la comunidad, ¿no? Y que a veces haya un canal a través de medidas gubernamentales, ¿no? Eh, yo sé que una pandemia como esta pues crea mucha ansiedad y el público quiere estar constantemente informado y actualizado de lo que son los números y de los últimos avances. Um, Sin embargo, a veces, como usted lo menciona, las comunicaciones que se dan a partir del gobierno nacional o estatal puede que no sean las más oportunas o puede que no complementen lo que se quiera transmitir. Claro, pero ¿hay algún ejemplo de lo que debería hacerse al comunicar? Digamos, algún tipo de experiencia exitosa que en una emergencia, no de estas proporciones, pero importante, haya sido efectiva. Pues la verdad, un representante de la comunidad científica que sea muy objetivo, que no tenga ninguna polarización, que no eh, trate de alejarse de la parte política y de mensajes claros, concisos y que tenga una claridad en los números que se están dando.
¿Le gusta a usted el estilo del doctor Fauci? Sí me gusta, sé que está en una posición difícil porque no está solo, está con un grupo de un panel y es parte del panel del gobierno, pero sí se ha surgido el doctor Fauci como, como un rostro, un héroe del manejo que se le da a la pandemia y muchos de nosotros en la comunidad científica confiamos en sus palabras y en sus consejos. Viene la otra parte, que es un poco eso, qué tan crítico es el conseguir el respaldo del público para las medidas que se están tomando. Un ejemplo es local, el caso de los tapabocas, ¿no? En el cual el gobernador explica que es necesario, que no lo está haciendo obligatorio, que lo pudiera hacer, pero está vendiendo la idea de que es necesario. ¿Qué tan crítico es el factor de conquistar la conciencia del público en una crisis como esta? Es fundamental, pero más aún del uso de la mascarilla hay que resaltar que hay que quedarse en la casa, ¿no? Porque el uso de la mascarilla puede ser un arma de doble filo, es decir, que si la gente cree que con el uso de la mascarilla va a estar seguro y va entonces a salir más a la calle o va a entrenar, va a relajar sus contactos sociales, ahí es donde puede haber problema. Entonces yo pienso que el factor fundamental a estresar es quedarnos en la casa, ¿no? Quedarnos en la casa, aislarnos eh, y salir solamente estrictamente lo necesario. Ahora, vuelvo a lo malo. ¿Qué lecciones se pueden aprender de Italia? Bueno, Italia eh, primero se retrasó y las medidas de aislamiento social no fueron tan estrictas y tan bien implementadas, lo que podemos aprender. Parece que apenas, a pesar de que el aislamiento social empezó hace pocas semanas, ya ahorita de pronto vamos a empezar a ver lo efectivo que es, si vemos al menos un aplanamiento en el número de casos nuevos. Y, y seguir, ¿no? Porque una vez si se relajan las medidas sociales, pues de nuevo volvemos otra vez. Es un proceso que es continuo, ¿no? Que no se puede relajar. El mismo China o el mismo Corea del Sur, que han sido tan exitosos en controlar y en contener, en este momento debaten qué tanto van a relajar esas medidas sociales, porque asimismo pueden volver a haber incrementos de casos nuevamente. Entonces es un proceso muy lento y de ellos tenemos que aprender de aquí en adelante cómo vamos a ir tomando las medidas que sean necesarias. Ahora, usted acaba de hablar de China. ¿Usted cree en los números de China? Sí, he visto mucha controversia en los números, ¿no? Y hay diferentes definiciones de casos, eh, pero es difícil especular en este momento, ¿no? China por lo menos tuvo un centro, un foco, que relativamente fue el primer país, ¿no? Pero tuvo un solo foco. Si te vienes acá a los Estados Unidos, ves que hay focos a través de todo el país. Entonces, pues China tuvo esa ventaja, que por lo menos tuvo controlar un solo foco. Aquí estamos con varios focos en muchas partes, lo cual lo hace más difícil. Hace más complejo. Ya veíamos hoy que al parecer España alcanzó el pico y están decreciendo el número de fallecidos, al menos en fallecidos. No sé si la curva tiene que ver con contagio, el aplanar en los contagios o también se aplana la curva de defunciones. Sí, en ambos. Lo que pasa es que la muerte sí sigue a la curva de contagio, ¿no? Porque por lo general es un paciente una vez se contagia, puede tomar de 2 a 4 semanas en morir. Entonces, cualquier ventaja que uno va a ver en la parte de contagios, la va a ver, pero un poco más retrasada en la parte de, de la mortalidad. Fíjese, un poco volviendo a esas lecciones, no es la primera vez, yo creo que, y corríjame usted, lo que ya es su experticia, pandemias recientes. O sea, tengo memoria del SARS, Uh -huh. pero hubo la HN1 hace pocos años y el ébola. Sí, tres que recuerdo. No sé si son de distinta naturaleza, pero eh, esto, digamos, esa posibilidad estaba en el ambiente. ¿Por qué no la agarramos? Por qué no se percibió que debía haber una preparación global para eso? Sí, fue una falla y desafortunadamente esta no va a ser la última pandemia tampoco. Eh,
Lo que pasa es que las pandemias anteriores sí fueron de gran impacto, pero eh, a lo mejor se controlaron en cierto punto y el mundo siguió con su ritmo y ah, con su normal hábito. Entonces, volvemos otra vez a la parte fundamental que muchos países tienen que entender, sobre todo que eh, promover la ciencia y comités científicos se vuelven completamente críticos, porque esa es la única forma de haber anticipado y habernos preparado mucho mejor. Vemos que el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos y la CDC no reciben el dinero necesario del gobierno para, para promover investigación, no solo en vacunación, pero en mirar cómo emergen estas enfermedades infecciosas. Ahora, doctor, pero usted que está en esa área, es cierto que, y ya me lo sugería momentos antes, pero volvemos al punto, es cierto que la actual administración desmanteló una unidad de pandemias que estaba en el Departamento de Seguridad Nacional y redujo fuertemente los recursos humanos y financieros de los CDC. Sí, fue un error craso, fue un error eh, que lo estamos pagando muy caro. Pienso que eh, en su momento no ocupó eh, la noticia y la importancia que debía, ¿no? Pero desafortunadamente pasó así y ojalá hayamos aprendido la lección. Es decir, la actual administración tiene responsabilidad en haber desmantelado estas estructuras o reducir, debilitar las que han podido tener una reacción más oportuna. ¿Es eso? Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo será la vida después del coronavirus? Bueno, va a haber muchos cambios, ¿no? Porque va a haber un impacto social de cómo nos interactuamos el uno con el otro. Va a haber una miedo de pronto también a los pacientes que han sido recuperados, pero que tuvieron coronavirus. Como infectólogo me di cuenta que cualquier enfermedad infecciosa tiene el riesgo de estigma. Entonces, eso va a ser algo que pronto hay que saber manejar en el futuro. ¿Cómo el riesgo? Y Explícame lo más el riesgo importante, de estigma. bueno, estigma es una persona que de pronto está eh, señalada o aislada socialmente por tener una enfermedad infecciosa. Y es algo que lo hemos visto por milenios, desde los leprosos, los relatos bíblicos, hasta más recientemente personas infectadas con VIH. Son personas que socialmente las tratan de aislar, las rechazan por el simplemente hecho de tener una enfermedad infecciosa. Entonces, sobrevivientes del coronavirus podrían tener eh, un estigma de esa forma. De pronto las personas van a tener miedo a acercarse, a interactuar con ellos por el simplemente hecho de que tuvieron la enfermedad. Pero quizás actividades, se recuperará la normalidad en muchas cosas, pero a lo mejor cosas como los cines o los conciertos masivos, ¿usted cree que en algún momento se recuperará? Va a tardar bastante tiempo, ¿no? Yo creo, eh, una vez sepamos cómo es la dinámica de este virus, cómo va a seguir transmitiendo a nivel estacional, nos daremos cuenta del real impacto. Lo mismo deportes, ¿no? Vemos más información de cuándo creemos que se va a normalizar y pues es muy difícil establecerlo porque aún estamos llegando al pico de lo que es la pandemia y entonces anticiparse a meses más allá es complicado. Ayer teníamos un comentario de un analista, el analista del comercio de Colorado, que hablaba de esa dimensión. Un poco, a lo mejor vamos a estar viendo las ligas europeas y la liga norteamericana de béisbol y de fútbol a lo mejor este año en streaming, ¿no? Correcto, correcto. Claro, ahora un poco ya para un poco finalizar, aun cuando esta no es la manera de, digamos, adecuada de entretenerse, pero como estas cosas de las pandemias generan tanta fascinación y son motivos del cine y del libro,
¿hay algún tipo de película sobre pandemia que usted recomendaría ver o no? O recomiéndenos otra cosa de salud mental si no quiere que nos preocupemos más. Bueno, entre gusto no hay disgusto, ¿no? Si hay personas que sí, que este tipo de eventos les genera una curiosidad y les gusta leer. Bueno, películas clásicas, Outbreak, que creo que está disponible en Netflix. Está sobre la pandemia del VIH, que se llama The Band Play On, y la banda tocó, que es extraordinaria también. Y Contagion, esa otra película que basada en un virus que causa meningitis que se llama el Nipah virus y también transmitida por murciélagos. Es una excelente film. O sea, que tiene alguna relación y usted no le mete usted a la literatura, que usted pudiera con sus conocimientos hacer algo en esa área. La literatura dice. Sí, es decir, digamos, no se siente usted atraído a llevar esos conocimientos de los trabajos científicos de revistas arbitradas a la literatura. A la literatura como tal, como yo como autor me dice. Sí, claro. Porque Sí, sí, supongo que quienes escriben esos libros tienen que tener algún conocimiento médico, ¿no? sí, claro, claro, claro. Bueno, yo particularmente me gusta mucho la literatura, incluso atrás tengo mi biblioteca Ujú. personal. Y bueno, tengo el privilegio de escribir literatura científica eh, y a veces escribo algunos blogs, ¿no? Pero ya para grandes obras sí ya me refiero a los grandes autores. La peste de Camus también es un libro que se debe leer si se tiene un interés en estas. Hay una obra de García Márquez que tiene que ver también con unas enfermedades, no recuerdo cuál es. El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera, claro, qué cosa que además estuvo en el cine y todo, ¿no? Por supuesto. Sí, me causó curiosidad porque hubo un matrimonio en Nueva York también que se casaron en medio de la pandemia y estaban hablando del amor en los tiempos del coronavirus. Ah, fíjese, bueno, ya ahí tiene el tema, un tema para... Y bueno, mire, doctor, está invitado si usted quiere escribir ese blog que usted hace, por favor, compártanlo con nosotros y lo haremos, pondremos al alcance de nuestros lectores, ¿no? Bueno, pues sí, claro, con mucho gusto. Bueno, doctor, lo dejamos. Yo creo que ha sido muy nutritiva la conversación. Entonces, bueno, que siga pasando el resto del día con felicidad y gracias por compartir sus conocimientos con esta comunidad. Muchas gracias a ustedes, muy amable por la invitación.